Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la parte de las causas extrínsecas de las enfermedades de naturaleza física, química, biológica y estrés, del tema de etiología. Luego vamos a ver de la parte de alteraciones vasculares y celulares, comenzaremos con los trastornos del desarrollo. Vamos a ver anomalías y monstruos. Dentro de las causas extrínsecas de las enfermedades de naturaleza física, tenemos las de naturaleza mecánica que pueden lesionar el cuerpo en 4 formas. Por medio de traumatismos, este es el tipo de lesión producida por una fuerza física violenta que ocasiona aplastamiento o separación de los tejidos. La presión, que es una lesión causada por una fuerza física menos violenta que ejerce su influencia por un periodo de tiempo comparativamente largo con la anterior y causa una compresión en los tejidos. La obstrucción se produce cuando la luz de un órgano se cierra y se impide el flujo normal de los líquidos que pasan por esa parte del órgano. La mala posición ocurre cuando los órganos giran alrededor de su inserción o alrededor de su eje mayor, o cuando se invaginan una parte del órgano dentro de ellos mismos o sobresalen en posiciones no usuales que perturban su circulación. Las lesiones por traumatismo tienen una etiología muy variada. Dentro de las lesiones por traumatismo, los cambios en los tejidos que se pueden observar son tejidos desgarrados, aplastados, se ven células muertas y sangre saliendo de los vasos que están dañados. Si los vasos cortados son muy grandes, va a haber una gran hemorragia en la zona. Si la lesión es interna, la sangre se va a acumular en las cavidades corporales y en los órganos huecos. Puede ocurrir shock en el animal, y si la lesión es muy extensa y afecta tórax y abdomen, puede sobrevenir la muerte. Y la infección bacteriana casi siempre es una complicación común en estos casos. Y vamos a mencionar la mayoría de ellas, que son las más comunes. La contusión es una herida en la cual la piel o las mucosas no están rotas, pero los tejidos subyacentes se encuentran alterados. Hay capilares rotos, la sangre fluye a los tejidos vecinos a la zona, que al principio hacen que el área lesionada se vea roja por extravasación de sangre, y luego con la digestión de la sangre extravasada el color va cambiando a negro, azul, verde, amarillo. La abrasión es parecida a una contusión, pero la piel o las mucosas están rotas y la fuerza física que se aplica es mayor que en una contusión, por ejemplo una herida común. La incisión es una herida limpia, neta, larga, es estrecha y generalmente provocada por un objeto cortante. El área lesionada es pequeña y la cicatrización es rápida. Por eso la incisión es la herida que se utiliza en las cirugías, por su rápida cicatrización. La laceración es una lesión en la cual existe ruptura de la piel o del tegumento. Hay desprendimiento y desgarramiento de los tejidos y son provocadas generalmente por objetos romos. Por ejemplo, en los accidentes automovilísticos se producen laceraciones. La perforación es una lesión en la cual existe ruptura de piel en el punto de entrada, y este punto de entrada es estrecho, puede ser una herida de bala por un clavo. Se pueden desarrollar dentro de la herida bacterias anaerobias como el Clostridium tetani, que causa tétano y es muy peligroso para el animal. En la ruptura, los tejidos son comprimidos hasta que se parten las fibras y generalmente es causada por un estallido o excesiva distensión. Esto puede ocurrir en la pared de los órganos huecos, en las cápsulas de los órganos parenquimatosos o en los músculos, tendones o ligamentos. La fractura es una lesión mecánica bastante común. Hay lesión del hueso, cartílago, dientes, casco, cuerno o garra. Todas ellas se llaman fracturas, en la cual la continuidad de la estructura dura está rota. Si la lesión comprende el hueso pero no rompe la piel, se denomina fractura simple, pero si está rota la piel, es una fractura compuesta o fractura expuesta. Cuando la fractura es incompleta y el hueso está arqueado, se le llama fractura en rama verde, es bastante común en los animales jóvenes. Y cuando el hueso está dividido en muchos fragmentos, se le llama fractura conminuta. Esta fractura es bastante común en los equinos, que son los que más sufren este tipo de lesión por el impacto cuando corren, que tiene mucha fuerza. Mientras que cuando el impacto de una lesión empuja a una parte del hueso dentro de otra, se designa fractura impactada. La torcedura o esguince también es bastante común, es una lesión de las articulaciones en la cual la relación anatómica de los huesos se mantiene, pero los ligamentos que la soportan alrededor de la articulación están estirados o levemente desgarrados. La luxación o dislocación es una lesión articular también, en la cual la relación anatómica de las estructuras óseas no se mantiene. Hay un desplazamiento de las superficies articulares y los ligamentos que sostienen a la articulación se encuentran desgarrados. La concusión describe la alteración funcional del sistema
sistema nervioso que puede estar asociado o no con la pérdida de la conciencia. Esto puede ser como consecuencia de un choque grave que lesiona la cabeza y puede haber ruptura o no de la bóveda craneana y presencia o ausencia de hemorragia. La onda de presión que ocurre en el tejido nervioso con el golpe lesiona a las neuronas y a los tractos nerviosos y causa inconsciencia o movimientos incoordinados en algunas oportunidades. La lesión de contragolpe: si se recibe un golpe en el cráneo, el encéfalo se desplaza dentro de la cavidad craneana y choca contra la pared craneana del lado contrario al que se golpeó, y en consecuencia generalmente hay lesión general en el lado opuesto al golpe. Las lesiones debidas a presión son causadas por una fuerza de menor violencia física y que actúa durante un tiempo considerable y no daña mucho a los tejidos. Pero las paredes delgadas de los capilares y venas que están en el área se comprimen, se obstaculiza la afluencia de sangre en esa zona, en la zona lesionada, y esto ocasiona una lesión por nutrición inadecuada, hipoxia y acúmulo de materiales metabólicos en el área. Se puede presentar atrofia o muerte del tejido por esta causa. Si la presión ejercida es leve pero actúa durante un tiempo prolongado, la alteración principal del tejido va a ser atrofia. Si la presión es más rápida e intensa, ocurre la necrosis celular. Si se emplea una gran presión en las extremidades, las arterias son comprimidas y causan isquemia y necrosis de la extremidad. Pero si la presión aplicada es leve, las venas son comprimidas por las arterias y va a ocurrir una hiperemia pasiva local aguda o crónica. Esto va a causar un edema y proliferación de tejido conectivo y posteriormente se va a atrofiar la extremidad. Una presión suave ejercida durante bastante tiempo en un área determinada, especialmente si es de naturaleza frotante, va a causar una hiperplasia o hipertrofia de las células. Por ejemplo, en los animales postrados, la compresión contra el suelo dificulta la circulación de la sangre en piel y tejido subcutáneo, especialmente en las áreas donde hay protuberancias óseas, como el ilion y la punta del lomo. Están cubiertas solo por piel y soportan la mayoría del peso del animal. Entonces va a ocurrir una isquemia en estos puntos de presión y el tejido muere por deficiencia de nutrientes y de oxígeno y por acumulación también de materiales de desecho del metabolismo. Estas áreas focales de necrosis se conocen como úlceras o llagas de decúbito. También los callos son formados por una presión suave ejercida por un tiempo prolongado y causan hiperplasia e hipertrofia de las estructuras involucradas. Por ejemplo, en el codo de los perros viejos que están echados mucho tiempo se ve con bastante frecuencia. Las lesiones debidas a la obstrucción son lesiones mecánicas producidas cuando el lumen de un órgano hueco se cierra y el flujo normal de los líquidos que pasan a través de él está obstaculizado a causa de la obstrucción. Puede ser por cuerpos extraños dentro de la luz del órgano, por alteraciones de la pared que reducen el diámetro del lumen o la luz del órgano, o por presión de objetos externamente sin que hayan causado estrechamiento de la luz. La obstrucción del flujo del contenido de los órganos huecos puede ocasionar cambios patológicos bastante importantes. Dentro de la pared del órgano, las alteraciones producen estrechez o estenosis del lumen causadas por tejido cicatricial o por inflamación o neoplasmas. Las lesiones debidas a mala posición, la posición de los órganos o partes de ellos pueden estar desplazados. Eso se refiere a cambios de posición adquiridos que deben su origen a varias influencias físicas, como por ejemplo aumentos de presión dentro de una cavidad corporal, movimientos y posturas que no sean naturales, defectos de inervación, tumores, aberturas anormales en una cavidad corporal. Algunas de las lesiones que encontramos debidas a mala posición son los vólvulos, que es la rotación de un órgano alrededor de su inserción, la torsión, movimiento de un órgano sobre sí mismo o alrededor de su eje mayor, la invaginación, que es cuando una porción del intestino se invagina o se mete dentro de la porción inmediata posterior del mismo intestino, el prolapso, que es la aparición de un órgano o de una parte de él por una abertura natural o artificial. Esto es bastante importante en veterinaria, por eso vamos a mencionar varios términos que están asociados con tipos específicos de prolapso. Entre ellos tenemos la eversión. En esta el recto sobresale a través del ano y en el caso de la hembra la vagina se exterioriza a través de la vulva. La eventración, cuando una porción de un órgano se proyecta a través de una desgarradura de la pared ventral del abdomen. La protrusión de la víscera se llama eventración. Ptosis se refiere a la caída o colgamiento del párpado superior, causado por la parálisis del músculo elevador de los párpados. Hernia, bastante común,
es la protrusión de un órgano a través de un agujero natural o artificial dentro del cuerpo en la pared de la estructura que lo contiene. La víscera está recubierta por piel, pleura, peritoneo o meninges, dependiendo del lugar donde esté la hernia. La víscera pasa por el anillo herniario y el saco que contiene a la víscera protruida, formado por piel o membrana, es el saco herniario. Estrangulación ocurre cuando las venas de un órgano están comprimidas por la mala posición de la víscera y en la zona ocurre una hiperemia local aguda y pasiva que puede desencadenar en necrosis y luego en gangrena. Dentro de las lesiones por cambios de temperatura tenemos la retención excesiva de calor. El metabolismo produce calor y el organismo tiene algunos mecanismos para eliminarlo. En el hipotálamo está el centro termorregulador, pero este es auxiliado por mecanismos nerviosos, dentro de los cuales tenemos los centros vasomotores, el centro del sudor, el centro respiratorio, el mecanismo pilomotor. La función combinada de estos mecanismos elimina el 75% del exceso de calor por radiación, conducción y convección. Y una vez que el organismo alcanza la misma temperatura que el ambiente, cesa la pérdida de calor por medio de estos mecanismos y comienza la pérdida de calor por evaporación a través del sudor y del aumento de la frecuencia respiratoria, que se denomina polipnea. Algunos animales jadean, es su mecanismo de evaporación, pérdida de calor. Mientras la temperatura ambiente queda por encima de la temperatura corporal, va a aumentar la necesidad de evaporación y eso a su vez aumenta la demanda de agua por parte de los animales. La pérdida de agua por sudor siempre se va a acompañar con pérdida de cloruro de sodio. En los animales el efecto inmediato de la exposición al calor es un aumento de la temperatura corporal y de la frecuencia respiratoria, mientras que el pulso se afecta solo levemente en el caso de los animales, al contrario que en los humanos. Muchos animales dependen de la evaporación por el tracto respiratorio para refrescarse. En los animales se produce acaloramiento o insolación, es bastante común en nuestra zona, en nuestro trópico, bajo ciertas condiciones de temperatura, humedad, velocidad del viento y movimientos del aire. Con el ejercicio pues es bastante común que se produzca el acaloramiento. Algunas especies animales toleran mejor el calor que otras. En este orden, la oveja tiene mayor tolerancia al calor, luego la vaca, el perro, el becerro, el cerdo y el gato, que es poco tolerante al calor. Los signos de insolación van a ser pulso débil y rápido, vértigo, el animal es torpe, está deprimido, hay palpitación del corazón, respiración dificultosa, las mucosas se ven enrojecidas y hay aumento de temperatura. Los animales que mueren por insolación, los hallazgos post-mortem más significativos son la degeneración de células nerviosas en algunas partes del cerebro. La piel se ve roja, congestiva, hay hemorragias y edemas en pulmón, hígado, riñón y cerebro y hay dilatación del lado derecho del corazón. Otra lesión por cambio de temperatura es la aplicación excesiva del calor. Las quemaduras son lesiones producidas por calor excesivo y se clasifican en grados según la extensión del daño que produzcan. Las quemaduras de primer grado causan enrojecimiento en la piel por hiperemia o eritema, que resulta del aumento de la sangre en los capilares. Hay una inflamación leve de la epidermis y hay descamación de piel. Las quemaduras de segundo grado forman ampollas. Hay destrucción de células de la epidermis dentro de la ampolla, hay aumento de la inflamación y hay salida de linfa hacia la ampolla. Las quemaduras de tercer grado producen una grave inflamación y necrosis completa. La escara del tejido muerto deja una úlcera que sana lentamente y va formando un tejido de granulación que luego se seca y se contrae formando el tejido cicatricial. Las quemaduras de cuarto grado producen carbonización. Las quemaduras extensas pueden causar la muerte del animal. En el caso de las quemaduras, las causas de muerte son la liberación de histamina y sustancias parecidas a esta que se forman en el tejido quemado y cuando se absorben producen la reacción cardiovascular que se conoce como shock. Los capilares se dilatan, se llenan de sangre y sus paredes se hacen más permeables. El plasma entonces fluye hacia afuera de los vasos y hacia adentro de los tejidos. Eso provoca hemoconcentración y reducción del volumen sanguíneo en los vasos. Esto se agrava con la formación de las ampollas, el goteo, la evaporación de líquido y
protoplasma. Y debido a la hemoconcentración y la dilatación capilar, la cantidad de sangre del corazón y los vasos sanguíneos mayores es insuficiente para mantener la presión sanguínea y el tiempo circulatorio normal. Esto va a resultar en la degeneración y necrosis de los tejidos por inadecuada cantidad de oxígeno y nutrientes y por la acumulación de desechos metabólicos en la zona quemada. Las toxinas de las bacterias de la superficie inflamada se absorben y sobrepasan las defensas del organismo, produciendo una septicemia y generalmente la muerte. Las lesiones por electricidad generalmente son producidas por cercas eléctricas, cables de alto voltaje o rayos. Los efectos de estas lesiones son el shock eléctrico, que generalmente conduce al animal a la muerte. El animal cae al suelo con los músculos contraídos, y en los lugares de entrada y salida de la corriente eléctrica, la piel y los tejidos subcutáneos muestran quemaduras profundas hasta el hueso, pelo chamuscado, hay laceraciones y hay tejido quemado. Las hemorragias pulmonares y en otros órganos son comunes, y el edema pulmonar también. Los vasos sanguíneos están lesionados y esto lleva a un paro cardíaco, paro respiratorio, hipoxia celular y muerte. Hay enfermedades en los animales producidas por influencias químicas. No hay una definición clara de lo que es tóxico, porque cualquier sustancia inocua es potencialmente tóxica. Todo va a depender de la dosis en que se administre. Por ejemplo, el agua y la sal son inocuas, pero pueden ser tóxicos en grandes cantidades. Aquellas sustancias que en pequeña cantidad pueden producir grave alteración de la salud se les denomina venenos. Cuando algunas sustancias químicas dañinas se combinan con el protoplasma de la célula, producen en las células cambios estructurales y funcionales, y esto se llama envenenamiento, intoxicación o toxicosis. Hay venenos que entran al organismo desde el exterior, son llamados exógenos, y otros que produce el mismo organismo, llamados endógenos. Los venenos o tóxicos endógenos se originan dentro del organismo. Por ejemplo, la uremia, cuando hay trastornos renales o posrenales que impiden la depuración de la sangre, se acumula urea en la sangre, es lo denominado uremia. Algunos tóxicos endógenos se originan en el organismo cuando se desintegran los tejidos necróticos, como ocurre en las quemaduras graves o en las áreas de gangrena, regiones del cuerpo con extensas zonas afectadas por formación interna de coágulos sanguíneos dentro de los vasos. Dentro de los venenos exógenos hay venenos inorgánicos como las bases y las sales. Entre ellos están el ácido sulfúrico, hidróxido de potasio y cloruro de mercurio. Y venenos orgánicos que son derivados de plantas, mohos, hongos, bacterias, parásitos y algunos animales venenosos. Las propiedades venenosas de las plantas son en su mayoría debidas a alcaloides, glucósidos, resinoides, fitotoxinas y ácidos orgánicos. Las bacterias, algunas de ellas poseen exotoxinas y endotoxinas. Los parásitos, como los ascárides, tenias y larvas, producen sustancias tóxicas, y algunas serpientes producen veneno, que son las zootoxinas más potentes de la naturaleza. Los efectos de los agentes tóxicos sobre los tejidos son muy variados y se pueden clasificar en los que tienen acción corrosiva, los que producen cambios degenerativos en órganos parenquimatosos, los que excitan, deprimen o paralizan al sistema nervioso y al corazón, y los que alteran la sangre. Los agentes tóxicos externos que tienen acción corrosiva producen quemaduras que van desde la hiperemia hasta la inflamación grave, necrosis y ulceración. Los venenos que tienen acción sobre los órganos parenquimatosos, como el hígado, los riñones y el corazón, causan perturbaciones regresivas del metabolismo celular. Entre ellos tenemos el fósforo, el arsénico, el plomo, el cloruro de mercurio y el nitrato de plata. Los agentes tóxicos externos que afectan el sistema nervioso sobreestimulan, deprimen o paralizan a las células nerviosas. Entre ellos tenemos a los narcóticos, estricnina, atropina, pilocarpina, fisostigmina, toxinas del Clostridium tetani y el botulinum, y veneno de serpientes. Los agentes tóxicos externos que afectan a la sangre impiden que las células rojas transporten el oxígeno, sea formando compuestos estables con la hemoglobina o por la destrucción de los eritrocitos y la liberación de hemoglobina por hemólisis, o bien inhibiendo la coagulación de la sangre u ocasionando aglutinación de los eritrocitos, que es hemoaglutinación. Dentro de las causas extrínsecas que producen enfermedades están los factores biológicos o viables, dentro de los cuales tenemos las formas de vida vegetal, bacteriana y viral. Entre ellos tenemos a los nemátodos, tenias,
protozoos, hongos, bacterias, virus y priones. Los organismos patógenos vivos invaden el organismo y proliferan en los líquidos y tejidos corporales, ocasionando alteraciones en ellos, ya sea por la acción mecánica de los microorganismos o por la acción química de sus toxinas. A una infección definida producida por un organismo en particular la denominamos enfermedad infecciosa específica. Sin embargo, puede haber invasores secundarios que pueden confundir el cuadro clínico. Nomenclatura se refiere al nombre que le damos a cada enfermedad. La nomenclatura no tiene un método uniforme para denominar las enfermedades infecciosas específicas. En algunos casos el nombre es descriptivo de una de las lesiones más importantes de la enfermedad, como por ejemplo artritis supurativa, estomatitis vesicular, pierna negra, vaginitis granular, enteritis necrótica, o combinando el nombre del agente causal con la terminación osis, como en el caso de brucelosis, pasteurelosis, tuberculosis, nombrando sus síntomas principales como rabia y tétanos. También podemos combinar el nombre de la especie del organismo con la palabra bacilosis, por ejemplo, el Necrophorus, que es una bacteria, necrobacilosis. Colibacilosis viene de Escherichia coli, la bacteria que produce la enfermedad. Combinar la raíz del nombre de la especie con hemia significa la presencia del agente causal en la sangre del animal infectado, como tularemia. Otros nombres no son significativos, por ejemplo, gurma de los equinos o muermo, no una forma de nomenclatura particular. El nombre de los bacteriólogos y patólogos que descubrieron la enfermedad están, por ejemplo, la enfermedad de Aujesky, la enfermedad de Van. En cuanto a la etiología, es interesante consultar las características especiales de los agentes causales o etiológicos de las diferentes enfermedades bacterianas, virales o parasitarias, con el fin de relacionar su forma de invadir el organismo, su distribución dentro del mismo, las lesiones que produce y la terminación de la enfermedad con su comportamiento en la producción y desarrollo de las enfermedades que ellos causan. Las enfermedades infecciosas se transmiten directa o indirectamente por el contacto de animales enfermos con animales susceptibles, y varios factores determinan el grado de contagiosidad de ellas. Entre ellos están el número de organismos que escapan del animal enfermo, el número de organismos que entran al organismo del animal susceptible, la efectividad del mecanismo de defensa del animal susceptible y la virulencia del organismo o del agente causal. Las enfermedades septicémicas por lo general son más contagiosas que las infecciones localizadas. Sin embargo, hay excepciones como las enfermedades del tracto respiratorio y digestivo, que aunque son infecciones localizadas, se contagian fácilmente porque las descargas infectantes a través de su boca, nariz, ano son muy eficaces y contaminan el agua y los alimentos. Canales de la infección. El agente etiológico debe salir del cuerpo del animal enfermo por algún orificio natural o por heridas, abscesos y úlceras que se comuniquen con el ambiente, usando como vehículo a los exudados inflamatorios y excreciones que son expulsados del cuerpo, y para completar el ciclo de la infección deben entrar al cuerpo de un individuo susceptible, también por una abertura natural o herida de la cubierta corporal, conjuntiva, vía umbilical en el caso de los fetos, o por cualquier otra vía. El alimento y el agua pueden servir de vehículo para ingresar al animal susceptible vía tracto digestivo, así como la vía respiratoria a través de las descargas del animal enfermo vía aerosol. Defensas contra la infección. El organismo tiene medios para impedir la entrada de microorganismos. En el estómago tiene el ácido clorhídrico, en el intestino aumenta el contenido de dióxido de carbono que se deriva de la fermentación de los alimentos. El vómito puede evitar la entrada de microorganismos, así como los órganos respiratorios tienen los cilios que no permiten la entrada a los agentes etiológicos, al igual que el moco adherente espeso, los fagocitos que están en el epitelio, el estornudo, la tos, todos esos son mecanismos de defensa. El flujo de la orina para evitar infecciones. Estos son mecanismos de defensa primaria, y la segunda línea de defensa del organismo son los anticuerpos y los fagocitos, así como la fiebre y la reacción inflamatoria. El periodo de incubación es el tiempo transcurrido desde la entrada de un agente patógeno al organismo hasta la aparición del primer síntoma. Cada enfermedad infecciosa tiene un periodo de incubación particular. La duración del periodo de incubación depende de la virulencia del microorganismo, la cantidad de infección que entra al animal susceptible, el modo de infección y la resistencia del animal.
Hablamos anteriormente de lo que es patogénesis. Si los agentes etiológicos o patógenos evaden los mecanismos de defensa del organismo y se instalan en los tejidos y en los líquidos orgánicos, aumentan en número y comienzan a lesionar los tejidos. El desarrollo paso a paso de todos los cambios que ocurren dentro del organismo se llama patogénesis. La forma de desarrollo de una enfermedad infecciosa específica depende tanto de que el microorganismo permanezca localizado al ingresar al organismo o bien que vaya al torrente sanguíneo, y en ese caso el carácter de la enfermedad estará gobernado por el número y virulencia de los microorganismos presentes. Pero si el número permanece pequeño, no se reproducen mucho, el daño extenso no se va a presentar. Este estado se denomina bacteriemia, cuando las bacterias están diseminadas por el torrente sanguíneo. Por otra parte, si los microorganismos aumentan rápidamente en la corriente sanguínea y producen lesiones de los tejidos y afectan amplias áreas del organismo, se denomina septicemia. Los cambios tisulares en la septicemia son perturbaciones vasculares como edema, hiperemia y hemorragias, inflamación en las membranas mucosas y finalmente septicemia, que puede llevar a las bacterias hasta una zona específica y causar una infección local. Los virus también causan enfermedades infecciosas específicas, localizándose ellos en alguna parte del cuerpo o también debido a su distribución a través de la sangre, que se denomina viremia. Los virus tienen afinidad por determinados órganos y tejidos y según eso se clasifican en los virus epiteliotrópicos, los neurotrópicos, viscerotrópicos y pantrópicos. La patogénesis de las enfermedades producidas por virus dermotrópicos, epiteliotrópicos y neurotrópicos necesitan una consideración especial. En el caso de las dos primeras, dermotrópicos y epiteliotrópicos, hay 3 etapas de desarrollo. Está la estimulación y proliferación del epitelio, que se presenta en un tipo de enfermedades como, por ejemplo, la mixomatosis infecciosa de los conejos, papilomatosis infecciosa en bovinos, caninos y conejos. La segunda etapa, que es la degeneración y necrosis, que se puede encontrar en fiebre aftosa, estomatitis vesicular, viruela. Y la tercera etapa, que sería la inflamación de los tejidos subepiteliales, que es mayor en enfermedades en las cuales el daño epitelial es severo. En cuanto a los virus neurotrópicos, los cambios histológicos en las enfermedades neurotrópicas causadas por virus están relacionados con la vía de entrada del mismo, con su afinidad por un tejido específico y por su virulencia. La vía de entrada puede ser desde un nervio periférico hasta el encéfalo, por ejemplo es el caso de rabia, o por los canales linfáticos hasta el cerebro, como es el caso de la encefalomielitis equina. Los cambios que sufre el sistema nervioso central son inflamatorios y degenerativos. La reacción inflamatoria se caracteriza por 2 cambios celulares: infiltración, que es la acumulación vascular y perivascular de neutrófilos, leucocitos, células del plasma y macrófagos, y la proliferación, que es la acumulación de astrocitos y microglias, que son células nerviosas. Puede haber una distribución focal o difusa. Los agrupamientos focales de glías alrededor de las células nerviosas degeneradas y muertas son indicativas de neuronofagia, es decir, que los macrófagos fagocitan a las neuronas. Los cambios degenerativos están dentro de las neuronas. Pueden presentarse antes o después de la inflamación. En la patogénesis de algunas enfermedades causadas por virus aparecen cuerpos de inclusión celular que pueden ser de distintos tamaños y encontrarse en el citoplasma o en el núcleo celular. Su localización y su número son bastante característicos para cada enfermedad en la que se presentan. Dentro de las causas biológicas que ocasionan enfermedades infecciosas tenemos también a los protozoarios y metazoarios. Son parásitos externos e internos. Parásitos externos generalmente son artrópodos, insectos y arácnidos, y los internos pertenecen a las ramas de los protozoos como las tricomonas, coccidios, leucocitozoos, tripanosomas y piroplasmas. Los platelmintos, donde están los trematodos y los cestodes, y los nematelmintos, donde están los nematodos. Las lesiones mecánicas o por medio de toxinas que ocasionan estos parásitos en el organismo del animal pueden ser anemia, que es pérdida de sangre, ya sea por heridas de los parásitos chupadores, o destrucción de eritrocitos por la infección por babesia y anaplasma, por ejemplo. Otra lesión común es la hemorragia por anticoagulantes producidos por algunos parásitos
parásitos, la inflamación del vaso, la represión del vaso con fragmentos de eritrocitos que ocurre durante la babesiosis, la degeneración y muerte celular ocurre cuando los parásitos invaden a las células, por ejemplo los eritrocitos, leucocitos y células epiteliales invadidas por protozoarios. Cuando se alimentan de los tejidos del animal huésped, como la fasciola hepática en los bovinos, ovinos o los estróngilos en el caballo. Cuando un parásito grande ejerce presión sobre los tejidos vecinos, como el gusano del riñón en perro. También la presión ejercida por quistes parasitarios grandes dentro del mismo órgano. Proliferación es otra de las lesiones que ocasionan los parásitos. Otra lesión importante que se presenta es la proliferación de los tejidos como resultado de la invasión de parásitos en diferentes órganos. Se presenta un aumento en el número de células en diversas partes del cuerpo, como por ejemplo en tejido linfático con el tripanosoma en equinos, en los canales biliares dentro y alrededor por los coccidios en conejos, mucosa gástrica en el abronema megastoma en equinos, en la pared intestinal por el gusano nodular en ovejas, gusano de cabeza espinosa en cerdos, en los canales porta del hígado alrededor por larvas de ascárides en cerdos. Otra lesión es la obstrucción mecánica de órganos huecos, que puede ser o por un gran número de parásitos pequeños, como los gusanos del pulmón en los bronquios y bronquiolos de diferentes especies, o por gusanos grandes como los ascárides adultos en ductos biliares del cerdo, tenias en los mismos ductos en las ovejas, o pequeños números de larvas de estróngilos obstruyendo las ramas de la arteria mesentérica anterior en el caballo, produciendo trombos y una arteritis. Las lesiones son los cambios en tejidos y líquidos corporales que ocurren durante las enfermedades infecciosas específicas. Pueden haber diversas combinaciones de lesiones que, si están agrupadas de una manera definida, pueden llegar a identificar a las enfermedades infecciosas específicas. En cuanto al curso de la enfermedad, la variabilidad de la duración de una enfermedad infecciosa específica puede indicarse con los siguientes términos. Una enfermedad puede ser sobreaguda, aguda, subaguda, subcrónica y crónica. En cuanto a la terminación de la enfermedad, esta puede ser recuperación cuando se repara el daño sufrido por el organismo, muerte después de una corta duración de la enfermedad o muerte después de un periodo de invalidez. Las enfermedades septicémicas y nerviosas causadas por virus terminan a menudo con la muerte por los efectos de los microorganismos o de sus sustancias tóxicas sobre el sistema nervioso central. Los cambios vasculares e infiltrativos de las células nerviosas y de las fibras de los centros cardíaco y respiratorio trastornan las funciones de los mismos hasta que se presenta la hipoxia, la cual también puede ocurrir por anemia por destrucción eritrocítica. La neumonía por impedimento respiratorio, que puede ser por obstaculización de la respiración, como ocurre en las infecciones del tracto respiratorio superior. La hipertermia, inanición y deshidratación, así como los procesos supurativos que pueden ocasionar infección generalizada, contribuyen a ocasionar la muerte del animal. Las infecciones específicas de los órganos genitales generalmente no terminan en muerte, son infecciones localizadas. Como ejemplo de esto tenemos la vaginitis granular infecciosa, la brucelosis del cerdo, la tricomoniasis vaginal en bovinos, enfermedad de Van o durina en equinos. Entre las causas extrínsecas de las enfermedades tenemos una muy importante, sobre todo para algunas especies como aves y cerdos, que es el estrés. Hay alteraciones tisulares específicas en diferentes órganos que son reacciones que ocurren como respuesta al estrés, en las cuales el animal trata de preservar su estructura corporal y su función en un ambiente en el cual hay cambios constantes. El estrés se vuelve evidente cuando los cambios ambientales son extremos y las respuestas corporales exceden a aquellas que han sido consideradas como fisiológicas o normales. Parece ser que estas reacciones ocurren como respuesta a estímulos del sistema nervioso central vía hipotálamo, glándula pituitaria y de allí a los diferentes órganos y glándulas endocrinas. Entre las reacciones que se presentan, la más importante es la liberación de ACTH, hormona adenocorticotrófica, que causa la excreción de esteroides por la corteza suprarrenal, ocasionando alteración de los mecanismos de adaptación del cuerpo, lo cual lleva a desórdenes estructurales y funcionales no específicos en los diferentes
sistemas del organismo. Además, el estrés es un factor predisponente a algunas enfermedades infecciosas bacterianas, virales, por protozoarios y por metazoarios. Ahora vamos a comenzar con las alteraciones básicas vasculares y celulares que sufre el organismo. Entre estas alteraciones se encuentran los trastornos del desarrollo. Es importante conocer el término teratología, que es la rama de la patología que estudia los trastornos del desarrollo que ocurren durante la vida fetal o embrionaria. A estos trastornos se les denomina defectos congénitos. Congénito significa que determinada característica del individuo se presenta desde el nacimiento. Las fases del desarrollo teratológico son la gametogénesis. Al actuar un agente etiológico durante esta fase se puede producir reabsorción o genopatía y se le llama gametopatía a las alteraciones que ocurren durante esta fase del desarrollo teratológico. Blastogénesis. Al actuar un agente etiológico durante esta fase se puede producir reabsorción, aborto o duplicidad y se llama blastopatía la alteración que puede ocurrir durante esta fase. Por último, ocurre la organogénesis, que al actuar un agente etiológico durante esta fase se producen marcadas malformaciones. Se denomina embriopatía las alteraciones que ocurren durante esta fase. Hay algunos términos que debemos conocer, por ejemplo, malformación. Es la alteración patológica del crecimiento celular, orgánico o corporal debido a trastornos del desarrollo prenatal. Según su gravedad, una malformación puede ser una anomalía o una monstruosidad. Anomalía se define como un trastorno del desarrollo que involucra a un órgano o a una porción de un órgano, ocasionando una malformación en el feto o embrión. Las causas de las anomalías no son conocidas siempre. Algunas anomalías ocurren durante las primeras semanas postfecundación, otras ocurren más tarde durante el periodo de preñez y otras se originan en el plasma germinal. Estas últimas son hereditarias. Monstruosidad es un trastorno del desarrollo que involucra a varios órganos, originando malformación del feto o embrión y grandes distorsiones de su organismo. Las causas de las malformaciones son factores endógenos o hereditarios, factores exógenos o ambientales y la interacción entre ambos tipos de factores. Entre los factores endógenos o hereditarios se entiende por malformación endógena a aquella debida a una mutación genética o anomalías cromosómicas tanto del óvulo como del espermatozoide. Las mutaciones son alteraciones de la información genética de los cromosomas y forman parte del proceso de evolución de los seres vivos. Sin embargo, las radiaciones, muchas sustancias químicas y algunas causas desconocidas pueden llevar a graves mutaciones genéticas que se traducen en taras hereditarias. Dentro de los factores exógenos o ambientales que causan malformaciones, tenemos a los factores físicos como traumatismos, temperatura o radiaciones, los factores químicos como antibióticos, insulina, antihistamínicos, citostáticos, quinina, simpaticomiméticos, las infecciones virales como la panleucopenia felina, peste porcina, diarrea viral bovina que causan hipoplasia cerebelar y la fiebre también puede causar malformaciones, infecciones parasitarias como el Toxoplasma gondii, factores dietéticos como la vitaminosis A, la vitaminosis del complejo B, déficit de manganeso, plantas tóxicas que causan artrogriposis en becerros, los factores hormonales como las hormonas sexuales, hermafroditas verdaderos, pseudohermafroditas que se le llama free Martin en bovinos y los anticuerpos. Las clasificaciones de las anomalías son malformaciones por defecto, malformaciones por exceso y heterotopías o ectopias. Entre las malformaciones por defecto tenemos la fusión de órganos pares por detención de la separación. Entre ellos están la sindactilia, que es la fusión de dedos, se terminan de separar, la renarcuatus o riñón en herradura, que es la fusión de ambos riñones, el cíclope o fusión de ambos ojos en el centro de la cara. Está también dentro de las malformaciones por defecto la fisura o hendimiento. Entre ellos tenemos el keilosquisis, que es la fisura del labio o labio leporino, el natosquisis, que es la fisura del maxilar, el palatosquisis, que es la fisura del paladar o el paladar hendido, y la raquisquisis, que es la fisura vertebral. Y la última de las malformaciones por defectos es la detención del crecimiento. Entre ellas tenemos agenesia, que es la ausencia de un órgano por falta de la información genética, aplasia, ausencia de un órgano o parte del cuerpo con presencia de un esbozo, acrania, ausencia de los
los huesos del cráneo, anencefalia, ausencia del encéfalo, anoftalmia, ausencia de uno o ambos ojos, amelia, ausencia de extremidades, abraquia, ausencia de miembros anteriores, amelia anterior también se le llama, adactilia, ausencia de dedos, hipoplasia, desarrollo incompleto de un órgano o parte del cuerpo. Dentro de la clasificación de las anomalías están también las malformaciones por exceso. Dentro de ellas tenemos por exceso de volumen, que pueden ser del cuerpo, es lo que conocemos como gigantismo, o de órganos en particular, se llama hipertrofia congénita de un órgano determinado. También está el exceso del número de partes corporales. En ese caso, pues se denomina de acuerdo a la parte corporal que esté en exceso de número. Por ejemplo, polidactilia, cuando tienes más dedos de los normales, polidontia, dientes, polimelia, miembros, politelia, pezones, diprosopus, 2 caras, dicéfalo, 2 cabezas, etc. Y cuando el exceso del número es de órganos, tenemos, por ejemplo, glándulas adrenales accesorias o vasos accesorios. Y por último, dentro de la clasificación de las anomalías están las heterotopias o ectopias, que son desplazamientos de los tejidos o de los órganos. Cuando es, por ejemplo, el desplazamiento de los tejidos, también igualmente va a depender del sitio donde esté ocurriendo. Por ejemplo, dermoides, un quiste epidermal que puede ubicarse en cualquier órgano, está en un órgano diferente a donde le corresponde ese tejido. Teratoma es la inclusión de tejidos desplazados de su lugar de origen y neoplásicos dentro de un individuo. Es un tumor derivado, por lo menos mínimo, de 2 capas germinales diferentes al sitio donde lo ubicamos. Quiste odontoide, quistes de esmalte y cemento dental en cualquier otro órgano diferente a la boca. Quiste dentígero, inclusión de dientes imperfectamente formados en el interior de un individuo en cualquier otro sitio distinto a la boca. El desplazamiento de órganos, por ejemplo, ectopia cordis cervicalis, el corazón se ubica en el cuello, que no es su lugar normal. Dextrocardia, transposición del corazón del lado izquierdo, que es su lugar normal, al derecho. Las anomalías simples y dobles. Dentro de las anomalías simples tenemos aquellas que poseen un único eje espinal completo. Entre las anomalías simples tenemos las de todo el organismo, se llama situs inversus, todos o algunos órganos en ubicación contralateral, por ejemplo el corazón al lado derecho. Y las del esqueleto corporal. Dentro de ellas tenemos el enanismo simple, todos los órganos y partes del cuerpo están debidamente proporcionados. Enanismo hipoficiario, por aplasia de la hipófisis. Enanismo hipotiroideo, por hipofunción tiroidea durante el periodo fetal. Disminuye el crecimiento óseo en todo el cuerpo y muchas veces incluye el encéfalo. Condrodistrofia es un enanismo desproporcionado que consiste en un acortamiento y se curvan los miembros, así como una retracción del esqueleto facial por detención del crecimiento del cartílago de los huesos de las extremidades. Muchas veces se acompaña de intenso edema subcutáneo. El gigantismo obedece generalmente a un estímulo hipoficiario del crecimiento. Es raro en los animales el gigantismo. Constituye una característica racial en el dogo alemán. También están las anomalías simples de órganos o partes corporales, por ejemplo los quistes renales. La orina formada en el glomérulo no puede ser evacuada por falta de unión entre el blastema de los uréteres y el metanefro. Pueden ser quistes aislados, que se llaman quistes renales, o numerosos, que se llamaría riñón poliquístico. El riñón se ve aumentado de tamaño y de consistencia esponjosa. Los quistes emales de las válvulas cardíacas son muy frecuentes en becerros. La agenesia de segmentos intestinales como el yeyuno o el colon es más frecuente en becerros. La atresia del ano y el recto es una imperforación. El recto es un cordón fibroso y ocurre en lechones. Hermafrodita intersexos es un animal que presenta órganos genitales de ambos sexos. El hermafrodita verdadero es un animal que tiene tanto tejido ovárico como tejido testicular con órganos genitales externos macho o hembra. Los hermafroditos lateralis alternantes tienen testículo en un lado y ovario en el otro. Los hermafroditas unilateralis tienen ovotestis en un lado, ovario o testículo en el otro lado. Hermafroditas bilateralis
Hermafrodita bilateralis, ovotestis en ambos lados o en un lado ovario y en otro testículo. Pseudohermafroditismo, un animal que tiene solo gónadas de un sexo pero órganos genitales externos del otro sexo. Es más frecuente. Pseudohermafrodita masculino, útero y testículos bilaterales, órganos genitales externos femeninos. Pseudohermafrodita femenino, raro, útero y ovarios bilaterales, órganos genitales externos masculinos. El Free Martin son becerras nacidas con un gemelo macho, cursan con hipoplasia de ovarios, a veces incluso reemplazados por testículos, oviducto, útero, vagina y vulva acompañada de un clítoris aumentado de tamaño. Se produce debido a anastomosis de los vasos de la placenta de ambos fetos, a través de la cual pasan factores virilizantes a la hembra y se origina su masculinización. Por otra parte, a través de esta anastomosis hay intercambio de células hematopoyéticas y germinales. Esta malformación se ve escasamente en ovinos, caprinos y porcinos. Monstruos. Anomalías dobles. Son aquellos que poseen duplicación de la mayoría de los órganos y de otras partes del cuerpo. Clasificación. Gemelos con separación completa, Géminis. Gemelos iguales, univitelinos. Dos individuos iguales no presentan alteraciones. Gemelos desiguales. Está desarrollado normalmente uno de ellos, en tanto que el otro presenta graves malformaciones, acardio, acéfalo y el amorfo globoso. Gemelos unidos, duplicidad. En contraposición a las anomalías simples, los gemelos unidos poseen duplicidad por lo menos de una parte del eje espinal, incluyendo la cabeza. Duplicidad completa. Poseen dos columnas vertebrales completas. Nombre, región fusionada más pagus, que quiere decir unido. Cefalotóraco-pago, unidos por la cabeza y el tórax. Isquiópago, unidos por el isquion. Diprosopus, duplicidad del esqueleto de la cara. Dicéfalo, dos cabezas. Eso es todo duplicidad incompleta. Duplicidad anterior, duplicación del tercio anterior con dos cabezas, dos cuellos y cuatro manos. Duplicidad posterior, duplicación del tercio posterior, dos colas, dos pelvis y cuatro patas. Duplicidad asimétrica, es rara. En este caso está desarrollado normalmente uno de los gemelos y se llama autócito, mientras que el otro es mucho más pequeño y presenta grandes anomalías y se denomina parásito, estando arraigado firmemente en el autócito e incluido en parte Thoracopagus parasiticus, Epigastricus parasiticus o completamente teratoma en él.